he visto a muchas personas creer que la pornografía es su problema principal, ¿sí? Que es el problema alrededor del cual giran muchas otras cosas. Pero quiero decirte algo. Tú y yo nacemos vacíos, ¿sí? Desde el primer momento en que nacemos, tenemos un vacío dentro de nosotros. Ese vacío es eterno. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Tú y yo tenemos un vacío eterno y ese vacío tiene forma de Cristo. El problema es que nos tomamos mucho tiempo tratando de llenar nuestra vida con cosas que no son Cristo, cosas que no son eternas y por ende no nos van a llenar. Va a parecer que te llena, va a tener esa apariencia por momentos muy cortos, que esa sensación de estar satisfecho por momentos, pero eso no es lo que Dios tiene para tu vida ni para la mía. Dios tiene una llenura que el que bebe de su agua jamás tendrá sed. No sé si recuerdas esa historia de Jesús sentado con esa mujer samaritana y que le dijo: si tú bebieras de mi agua, jamás volverías a tener sed. Por eso es que la pornografía es tan efectiva. Bueno, y de hecho, cualquier adicción, todo aquello que nosotros queremos usar para llenar nuestra vida, si no es Cristo, si no es Dios, si no es su presencia, solamente nos llevará a la destrucción. Por eso es tan efectiva la pornografía, porque cada vez queremos más y cada vez queremos ir más profundo y cada vez queremos hacer más cosas con eso. Y por eso nos hundimos cada vez más en el consumo, por eso hay tanta gente atrapada, porque la pornografía no es el problema. El problema es que hay una insatisfacción en tu interior que necesita ser llenada de Cristo. Por eso, cuando hablamos de pornografía, no tenemos que implementar un montón de cosas para evitar el consumo, aunque es parte del proceso de ser restaurado. No es la única forma de salir. No es evitando el consumo, no es solamente evitar, no es solo tirar tu celular, tirar tu computadora, encerrarte, aislarte. Eso no te va a librar. Eso simplemente te va a ayudar a quitarte el consumo, pero vas a seguir insatisfecho. Te lo dice alguien que estuvo allí, en lo más profundo, por muchos años. Pero Dios me hizo entender que necesitaba llenar mi corazón de su presencia. Y fue en ese momento cuando comencé a llenarme, cuando comencé a darme cuenta que esos pasajes como el Salmo 73, en el versículo 25, donde dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Comencé a entender que esos versículos no eran poesía, no era algo poético que una persona le quiso poner a Dios, sino era una realidad, era una verdad, era algo que yo podía alcanzar. Comencé a darme cuenta que Dios era lo único que podía saciar y que al día de hoy sigue saciando mi vida. Ese fue el momento en el que comencé a salir, comencé a dar pasos firmes hacia la libertad que Cristo me ofreció desde el primer momento en el que creí en Él. Y entonces, como consecuencia de saciar mi vida, la pornografía quedó a un lado, la masturbación quedó a un lado. No es al revés, no es quitar el consumo y después de pronto por ahí leer la Biblia, por ahí asistir los domingos al culto. Es al revés, es buscar a Cristo, es buscar la verdad, es buscar su presencia, que es lo único que puede saciarnos. Es meternos en su presencia y entender que es allí donde podemos encontrar paz. Es ahí donde podemos encontrar ese consuelo, ese refugio, ese lugar verdaderamente seguro.
Así que esos deseos sexuales desmedidos, esa soledad que te hace consumir, esa tristeza que te lleva a consumir, ¿sí? Esa ansiedad, ese estrés que tú has creído que es tu problema, quiero decirte, son detonantes. Son cosas que detonan el consumo, son cosas que por momentos te llevan a consumir. Pero si yo quiero llevarte a una vida para quitarte la soledad, quitarte la tristeza, la ansiedad, la frustración, eso no existe. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Yo no puedo prometerte una vida sin aflicción, sin soledad, sin frustración, sin tristeza. No te lo puedo prometer, solo puedo prometerte una verdad que va a llenarte todos los días de tu vida. No va a ser solo los domingos, no va a ser solo los días del culto, va a ser cada día de tu vida. Por eso Cristo no nos ofrece un escape a la realidad. Él quiere ser tu realidad y la mía. Pero necesitamos buscarlo, necesitamos ir a la fuente y entonces comenzar a ser restaurado. Quiero decirte, es posible salir de ese lugar. Es posible salir. Pero la única forma de salir es encontrándote con el Señor todos los días de tu vida y entender que la plenitud que Él puede traer a tu vida no te la va a dar absolutamente nada en esta tierra. Quiero dejarte con esto. Si te quitas la pornografía, pero no vas a Dios, vas a comenzarte a ser adicto de otras cosas. Vas a caer en una codependencia. Probablemente en alcoholismo, en adicción a alguna droga. Pero aún así, seguirás vacío, porque solo Dios podrá llenarte.